Bueno, un cordial saludo para todos nuestros amigos del canal ABC Prodein Vida. Nuevamente con ustedes, con un programa que más que gustarnos, como que va a inquietar nuestra mente y nuestro corazón. Es un programa bien interesante que hemos preparado con Jordi, que nos acompaña en este programa. Jordi, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosalba, a ti. Como siempre, es un gusto poder estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan. Y ven. Gracias. Gracias, Jordi. Y gracias a todos los que nos escuchan, de verdad, porque queremos hacer un programa en donde lleguemos como familia a entendernos y a poder cambiar lo que tenemos que cambiar, mantener lo que debemos mantener y definitivamente hacer a un lado lo que no nos ayuda a realizarnos como seres humanos. Bueno, el tema de hoy es razón y sabiduría. Todos sabemos que el ser humano presenta siempre un anhelo de conocer, siempre está como llamado a saber. Y en la medida en que nosotros vamos sabiendo, pues igual también vamos queriendo profundizar más y más, porque nos damos cuenta, Jordi, que creemos saber mucho, pero justamente el avanzar en el conocimiento nos permite ver qué poco es lo que nosotros sabemos. Y me guío por un pensamiento de Aristóteles, nuestro conocido filósofo, que decía, todos los hombres desean por naturaleza saber. Y es cierto, o sea, desde pequeños, tú que cuentas con niños pequeñitos, ya empiezan a preguntar desde muy pequeños, ¿y por qué, papi? ¿Y para qué, papi? Ese por qué y ese para qué nos está indicando que el niño ya está pensando y ya su mente está buscando la verdad de las cosas. Pues ojalá que nosotros, en la medida en que vayamos creciendo, y vayamos llegando a edades mucho mayores, adultos ya, no perdamos esa, no sé, esa idea de qué es esto, por qué, voy a profundizar, pero el hecho de ir profundizando implica también como entender el compromiso que yo tengo, porque eso, en eso, Jordi, estamos comprometiendo nuestro ser entero, es decir, uno no puede llegar a conocer las cosas si no llegas con toda tu mente y con todo lo que implica la razón, el conocimiento, la voluntad, etcétera. Sí, así es, Rosalba. Y quiero cogerme de algo que tú acabas de decir, y es que todo ser humano tiene anhelo de conocer. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, este anhelo de conocer no nos puede llevar o tenemos que evitar que nos lleve a que nuestro conocimiento sea una mera recopilación de información. Bien, que sea una mera recopilación de información, pero que si no vamos a caer en lo que un filósofo de nuestro siglo ha denominado el estar muy informados, pero al mismo tiempo desorientados. ¿Por qué? Porque no tenemos una verdad que nos guíe, ¿vale? No se trata de conocer por conocer y seguir conociendo. No, no, ese conocimiento, como bien dijiste al final, Rosalba, tiene que responder e ir de acuerdo con la verdad. El conocimiento que no sea verdadero no vale, no sirve. Más, ni siquiera gastemos tiempo en meternos quizás a profundizar, ¿no? Siempre y cuando no sea necesario. Bien, entonces, como tú bien has dicho, el ser humano tiene el anhelo de conocer. Ahora, para orientar bien este conocimiento, siempre tiene que ir de acuerdo, ¿vale? Con la verdad. Esto es algo que quería yo complementar, Rosario. Y está muy bien, porque realmente si no, si nuestra capacidad de conocer, si nuestra razón no apunta al conocimiento de verdad que estamos equivocados totalmente en el camino que hemos elegido. Y fíjese, queridos oyentes, de que la sabiduría popularmente es algo que uno lo encuentra de forma muy popular, es entendida como un producto exclusivo de la inteligencia, pero no es así. La razón y la inteligencia tienen mucho en común, pero también tienen
importantes diferencias. Y yo creo, Jordi, que lo primero para ello es como irnos a lo que es la razón, a lo que es la sabiduría, y luego sí podemos como unir y darle sentido a esa sabiduría, ¿te parece? Claro que sí, Rosalba, es muy importante definir, ¿no? O al menos dar una idea respecto de estas dos realidades para después ver cómo se complementan, porque como tú muy bien has dicho, normalmente se piensa, o popularmente se piensa que la sabiduría es algo que hace referencia solo al entendimiento, pero no es necesariamente así, ¿no? Entonces partamos de la razón, ¿no? La razón podemos decir que hace parte de ese entendimiento, esa facultad superior que el hombre posee y que le permite conocer las cosas de una forma propiamente humana, ¿ok? El conocimiento humano es muy superior al de los demás seres vivos, por ejemplo, al conocimiento animal, ¿vale? ¿Por qué? Porque el conocimiento humano es capaz de captar el sentido de la realidad. Esto es algo que solamente el conocimiento humano puede hacer. De ahí que, por ejemplo, también se habla de un conocimiento moral. No se trata solamente de hacer algo, sino que te preguntan, ¿pero tú sabías que eso era bueno o era malo? Y la persona ahí va a decir, pues sí sabía o no sabía, ¿vale? ¿Por qué? Porque es algo que solamente el conocimiento humano puede captar, es decir, el sentido de la realidad, esa dimensión ética de la realidad que es importante y condición, me atrevería a decir, Rosal, una condición sine qua non para poder realizarnos de forma plena como seres humanos. ¿Por qué? Porque antes de hacer el bien, pues en principio tengo que conocer, ¿vale? Entonces, esto podría decir sobre la razón, Rosalba, ¿no? Que nos permite conocer, pero conocer de una forma propiamente humana, ¿bien? Captando el sentido, ¿bien? De la realidad. Así es, Jordi. Yo preparando el programa encontré este concepto que me parece como que cubre de forma sencilla lo que significa la razón. He encontrado que la razón nos permite conocer, saber, pensar, reflexionar acerca de los hechos, de verdades, de principios, a partir de la experiencia, del estudio o educación que la persona tenga, de la investigación y algo muy importante, de la observación. Y fíjate cómo la razón va involucrando el interés, la voluntad, la experiencia, la disciplina en la educación, en el conocimiento, en la investigación, en la observación. Por eso decimos que saber no significa solamente conocer, tú no lo decías, ¿ves? Y saber también implica el saber de la experiencia. A veces tú hablas con experiencia. ¿Mm? Ah, eso por experiencia te lo digo, dice uno con afianzando pues su discurso. También Así es. implica el saber hacer. Muchas veces se pregunta, ¿y tú por qué lo haces así? Creemos que es muy fácil hacer, pero yo te veo cómo manejas tú las manos, tienes esa habilidad, y al hacerlo, ¿cómo lo haces? Ah, no sé, es fácil, pero casi que uno no sabe explicar por qué. Eso nos pone a pensar que no todo lo que nosotros pensamos que es nuestro, realmente lo es. Todo va dirigido desde una acción divina que te faculta a ti para hacer muchas cosas. También podemos decir que el saber incluye el saber actuar, el comportarnos. Tú decías del bien, del mal y de la realización. Es justamente eso. ¿Y por qué no, Jordi? ¿Por qué no? El saber incluye también el saber sentir, pero sobre todo, por encima de todo lo que hemos dicho, está el saber, el sé, es tener la conciencia clara de qué es lo que yo sé. Así es, así es. Rosalba, a ver, queridos amigos, esto que acaba de decir Rosalba, creo yo que tienen que apuntárselo para la vida, porque saber no solamente a nivel teórico, como bien has dicho, Rosalba, se trata también de saber hacer, saber Ujú. sentir y saber ser, ¿no? Prácticamente estamos abarcando todas las dimensiones de la persona humana.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando hablamos de saber hacer, podríamos decir que es la forma concreta en la que el bien, después diremos quizás sabiduría, ¿vale? Se va a encarnar en la vida de esta persona específica, ¿vale? Pero me ha llamado mucho la atención cuando has dicho saber sentir, ¿ok? Porque esto lo relaciono con lo que has dicho al inicio. Tú has dicho que la razón del conocimiento involucra todos los aspectos de la vida del hombre, de educación, investigación, observación, todas las relaciones interpersonales, ¿no? Pues yo me atrevería a decir incluso, Rosalba, que eh, el, y es así, no es que me atreva a decirlo, ¿ok? Que el conocimiento no es solamente teórico, el conocimiento siempre o en la mayoría de casos va acompañado de una carga emotiva, va acompañado de una carga emocional que puede ser positiva o negativa, que puede predisponer de forma positiva o de forma negativa. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces el saber teórico, los pensamientos que nosotros elaboramos, parten de un previo sentir, ¿ok? Porque nada llega a la mente si no es por los sentidos, ¿bien? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Cuando se trata de saber sentir, Rosalba, y aquí me gustaría que quizás nos dijeras un poquito más, ¿vale? Yo creo que hacemos referencia a que nuestro sentir tiene que ser, primero, ordenado con la realidad y segundo, con el bien. Es decir, no podemos negar la realidad, ¿vale? Pero esa realidad, aunque no sea muy positiva, ¿ok? Tenemos que tratar de interpretarla de la mejor manera, o si es algo que no se puede interpretar bien, ¿ok? Saber sobrellevarlo, ¿no? O sea, es que nos sirva para el bien. ¿No, Rosalba? No sé, quizás podría decirnos un poquito más sobre esto, Rosalba, que me ha parecido súper interesante. Claro que sí, Jordi, eso me permite o nos permite como penetrar en lo que incluye el saber y en las cualidades o habilidades interpersonales de que tú nos hablas. Es como también tener en cuenta el nivel de conocimientos, la sensibilidad. Es muy Ujú. importante lo que tú estás hablando de los sentidos, la sensibilidad que se tenga para acercarnos a la realidad, el cómo nos acercamos a esa realidad y la sociabilidad a la hora de relacionarnos. Porque es que a veces entramos como empujando. No, debemos entrar y acercarnos con una sensibilidad que nos mueva, pero que convoque a quienes están con nosotros al encuentro de una verdad. Eso implica también las habilidades de juicio y de comunicación. Es decir, si yo te estoy compartiendo un conocimiento, mi comunicación debe ser suficientemente clara, suficientemente cordial, ¿verdad? Para que el conocimiento te llegue a ti de una forma verdadera, sin adornos, ¿verdad? Pero también con esa, digo yo, como cordialidad, como con esa gracia de que tú te interesas por oír, ¿verdad? Y no como con un sonsonete, con una imposición que dices tú, no sé, no me acuerdo qué fue lo que dijo. Ella como que ya casi que gritaba. Es todo eso, esas habilidades de comunicación incluyen también la comprensión y aquí entramos en el manejo de las emociones que tú hablabas. Es decir, son las personas que comprenden una realidad y que pueden empatizar. ¿M? Es decir, yo puedo comprender una realidad muy difícil que tú estés atravesando, empatizo, pero no la pongo a mis espaldas, porque si no, el conocimiento ya tiene un matiz muy personal, porque yo estoy sufriendo contigo, porque es que tú tal cosa. No, es siempre mantener como ese equilibrio en las emociones para poder de forma acertada orientar, aconsejar. Y también incluye la sabiduría, un buen nivel de conocimientos. No Así es. solamente el hecho, Jordi, de que sabemos manejar la comunicación, de que además tenemos un talento frente a ella, una facilidad de expresión, sino realmente como poder acercarnos en todas las aristas que implica el conocimiento de la verdad frente
a la necesidad que tú tienes. Eso es muy importante. No es con una sola línea, es con varias ideas, con la experiencia, con el conocimiento, digo yo, con el equilibrio personal que debe haber, que me puedo acercar a ti para que el saber realmente se comparta contigo como un conocimiento más que te hace crecer. Rosalba, esto que nos estás diciendo, yo creo que tiene aplicaciones súper, súper prácticas para la vida cotidiana. Tanto así que se me ocurre, voy a tener la osadía de querer sintetizarlo en una frase que es del padre Molina, ¿no? Puede que acierte, puede que no, ¿ok? El padre Molina tiene una frase que dice, si no amas, no juzgues, porque te vas a equivocar, ¿no? Esto que nos quiere decir, es lo que te acabas de decir, que cada vez que nos vayamos a acercar a una realidad, si nuestro mundo emotivo, nuestras emociones no están ordenadas o como mínimo no contrarias, ¿ok? A esta nueva realidad. O sea, cuando digo no contrarias me refiero alborotadas, fuera de control, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es algo negativo, evidentemente hace parte del bien que las emociones también sientan un determinado rechazo, ¿no? Pero que no tengan la predominancia, ¿no? Las emociones, ¿vale? O sea, que seas capaz de, como tú has dicho, tener esa empatía, tener esa misericordia, es decir, esa cordialidad, es decir, que tu corazón, ¿ok? Ujú. Pueda sentir lo que el otro está sintiendo. Esto no significa que te rebajes y te metas al pozo con él, ¿no? Sino que puedas, sí, es como que la misericordia divina, ¿no? Que siente con nosotros, pero nos saca de nuestras miserias, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, esto, queridos amigos, yo creo que lo podemos usar de muchas maneras en nuestra vida práctica. Quizás en una discusión con la mujer, con nuestra esposa, con nuestro esposo, a la hora de llamar la atención a nuestros hijos, a la hora de reclamar algo del trabajo, a la hora de decirle algo a alguien por la calle, porque quizás se está pasando de listo, qué sé yo, ¿no? Eh, tener este orden dentro de nuestro ser, porque como tú bien has dicho, este saber sentir, el saber teórico, el saber hacer, yo creo que al final va a desempeñar en lo más importante que es el saber ser, ¿no? Todo nos va a apuntar, todo va a apuntar en esa dirección. Es que sepamos ser buenas personas, ¿no? Sí, que sintamos, pero que sepamos sentir, ¿ok? No significa que yo porque sufra con mi hijo, no significa que por eso no le llame la atención. Ujú. Si veo que las emociones me están ganando para llamar la atención a mi hija, y esto lo vi en un matrimonio que yo quiero mucho, la verdad, es un matrimonio que visité hace poco, eh, donde la mamá le ganaba el llanto a la hora de llamar la atención a uno de sus hijos, pero sabía que tenía que llamar la atención. La mamá, ¿qué hizo? Se fue y le dijo al papá, llámale tú la atención, porque yo no puedo ahora mismo llamarle la atención, pero sé que hay que llamarle la atención. Bien, entonces, esto es algo muy hermoso, Rosalba, que yo considero que te acabas de decir, y queridos amigos, recuerden, apúntenselo, ¿ok? Porque nos va a ayudar mucho en nuestra vida cotidiana. El saber teórico, el saber hacer, el saber sentir, y todo esto nos va a ayudar para saber ser buenas personas. Disculpa, Rosalba, si me extendí. No, qué bien, Jordi, qué bien, porque todo lo que tú has dicho nos apunta, digamos, como a la segunda parte del programa, que ya Ah, hemos hablado de la razón, y todo lo que tú así has dicho nos lleva ¿a dónde? A hablar de la sabiduría, porque si nos quedamos con el mero conocimiento, pues quedamos como en un stand-by que no significa nada, pero ese conocimiento nos debe llevar a la sabiduría, que es la capacidad de comprender la vida de una manera profunda y significativa. Ahí es cuando tú hablabas de una misericordia, de una cordialidad, de un sentir, de un acercamiento. Es todo eso. De una manera profunda podemos comprender y tomar decisiones, realizar acciones que sean justas, justas, éticas, que sean benéficas para uno mismo y para los demás. Así que Jordi es el resultado de una combinación de todo lo que hemos hablado, de conocimiento, de experiencia, de habilidades prácticas, de actitudes positivas que se combinan para formar una visión completa y equilibrada de la vida del mundo
y de la vida personal, de la vida de Dios, porque Así no es. hemos hablado de Dios. Pero cuando hablamos de un conocimiento que se perfila en el marco de la sabiduría, tenemos que levantar los ojos y mirar la fuente de esa sabiduría, que es Dios. Así es, Rosalba. Y de suyo, bueno, ahora que he mencionado a Dios, porque así tiene que ser, la sabiduría es un don del Espíritu Santo, es un Ajá. don de Dios, que nos permite no solamente entender el querer de Dios en profundidad, sino amarlo, vivirlo, hacerlo, que a veces es lo más complicado. Y aquí es donde, Rosalba, creo yo que cabe decir de forma clara que se hace una distinción, ¿no? Entre sabiduría y conocimiento, incluso entre la sabiduría y la misma razón, ¿no? A ver, yo voy a poner un ejemplo extremo, ¿no? Si quisiéramos simplemente conocer sobre Dios, yo podría quizás preguntarle al demonio. El demonio conoce a Dios, lo ha visto cara a cara, era de los más cercanos a Dios. Conocimiento de Dios, una clase quizás de teología, te la podría dar hasta magistralmente, pero no tiene sabiduría. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese conocimiento no lo ha hecho vida. Y de suyo, etimológicamente, la palabra sabiduría se relaciona con la palabra sapidor, ¿no? Que viene de sapere, ¿ok? Que es degustar, ¿vale? Y el sufijo dor, que hace referencia al agente de acción, ¿no? Aquel que realiza una determinada acción, ¿no? Y justamente la sabiduría se trata de saber gustar lo bueno, ¿ok? O sea, saber, vamos a decir, degustar aquello que realmente está bien. Y para esto se necesita conocimiento, ¿sí? Pero no Mm. muchas veces un grande conocimiento, ¿vale? No sé, yo ahora pienso en la sabiduría de las abuelitas, que tú les dices que te expliquen algo y quizás no van a saber explicártelo, pero su voluntad está tan acostumbrada a degustar lo bueno, es decir, a un comportamiento sabio, que distinguen lo que es bueno de lo que es malo. Y son sabias porque no solamente por el conocimiento, sino porque orientan su vida en base a aquello que es bueno, ¿no? Entonces, aquí me atrevería a decir, Rosalba, que se entiende un poquito más lo que decíamos al inicio, ¿no? Que la sabiduría no es algo del entendimiento, al menos no exclusivamente del entendimiento. Se trata de saber gustar, ¿ok? Aquello que es bueno, aunque quizás no tengas un gran conocimiento de base. No sé, Rosalba, qué es lo que tú nos dices al respecto. Fíjate, Jordi, cómo hablar de la sabiduría como que, no sé, es un tema de nunca acabar, porque justamente la sabiduría nunca se tiene completamente, ¿verdad? Siempre se Así quiere es. más, es algo que tú quieres y buscas, ¿verdad? Y y aunque eso no termina, sí la sabiduría tiene una dinámica muy especial y es que a partir de lo que nosotros hemos conocido y vamos atesorando en nuestra mente, ¿verdad? Como que a partir de allí tú quieres y buscas y sigues adelante. Pero ahí encontramos un peligro, me parece a mí, y es que a veces no todos participamos de todas las épocas y a veces como traemos un estudio que nos ha entregado unos principios y unos valores que realmente dignifican la dignidad humana, puede darse el caso de que haya ideas, de que haya vientos de doctrina que van como opacando y contrariando ese conocimiento. Y ahí es cuando yo digo que podemos nosotros engañar esa razón y desde luego perder totalmente lo que hemos avanzado en la sabiduría. Ahí viene el error del racionalismo que pretende que la razón humana es autosuficiente para conocer plenamente a Dios sin el concurso de la fe. Y fe y sabiduría están completamente relacionadas, yo diría que ligadas, ¿verdad? También hay el error del fideísmo, es pensar que la razón humana
es absolutamente impotente para conocer las cosas de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, fíjate que son, si bien es cierto, la sabiduría nos permite, nos capacita para comprender mejor una realidad, también debemos estar atentos a no caer en los engaños de la razón y a no Sí, perder la sabiduría. así es, así es. Lo suyo me viene a la mente ahora escuchándote lo que nos dice San Pedro en su carta, ¿no? Lo que le dice a los cristianos, les dice, estad dispuestos a dar razón de vuestra fe. Está bien, crees, pero tienes que tratar de entender esa fe, ¿vale? No se trata de que creo y no sé por qué, bueno, yo no sé nada, así me educaron, punto, basta, ¿no? No, 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 no. Hay una razón también detrás, ¿no? Y como tú muy bien dijiste, Rosalba, la razón exige la fe, ¿ok? La fe es Ujú, la respuesta a esas preguntas que la razón se hace, pero que no se puede contestar. ujú, En este sentido, la fe no es algo de locos, es algo de todo ser humano que ha exigido, ¿ok? Que se ha exigido a sí mismo en ciertas cuestiones, pero que no las puede resolver. Ahí es donde entra la fe y te propone, ¿ok? La respuesta. ¿Y por qué digo que te propone? Porque siempre podemos rechazarla, ¿ok? Y esto es algo muy a pesar nuestro, ¿no? Yo siempre digo, la libertad del hombre quizás sea su más grande don, pero también su más grande responsabilidad. Bien, entonces, aquí decir, queridos amigos, que gracias a la fe, que ojo, es exigida por la razón, porque de lo contrario la razón no podría contestar determinadas cuestiones, podría preguntárselas, sí, pero no contestárselas, que gracias a esa fe el hombre alcanza la sabiduría verdadera, que es la sabiduría divina, que es ahí donde el hombre, sea varón o mujer, aprende a degustar lo realmente bueno, que gracias a un conocimiento que la razón por sí misma no puede alcanzar, ¿vale? Y para esto, justo como, como también creo que lo decíamos Rosalba, para alcanzar esta ujú. sabiduría, condición sine qua non es la humildad, sin la cual no vamos a poder alcanzar este nivel de sabiduría. Y me gustaría seguir diciendo algunas cosas, pero yo estoy viendo que el tiempo se nos va, así que te doy la palabra para que tú Sí. puedas cerrar. Es un tema, como te decía al principio, es un tema que inquieta, es un tema que nos pone a pensar, es un tema que nos pone también a, en nuestra mente, surgen las ideas. Hay que buscar esa sabiduría, porque sabiduría no solamente el conocimiento de Dios, Jordi, sino que ese conocimiento aterrice en nuestra actividad humana, cambie, transforme, conecte nuestra vida humana con el sentir, con la sabiduría de Dios y con el querer de Dios para cada uno. Entonces, Así la es, sabiduría conecta también con eso. Es no solamente el conocer y el saber, no, así es, así es, es, es la humildad que te permite como inclinarte ante la suma sabiduría que es Dios, que es tu última causa, y realmente abrir el corazón, abrir todos los sentidos y en humildad pedir ese don, porque es un don, es un regalo. así es, Eso no es que tenemos derecho a, o que la sabiduría, como decíamos antes del programa, que porque yo he estudiado, que porque he viajado, que porque he hecho y no he hecho, etcétera, etcétera. así es, No, esa no es una sabiduría cristiana. Una sabiduría cristiana es entregarse y entregar el conocimiento en las manos de Dios, para que sea Él el que fabrique, para que sea Él el que alimente nuestra razón y alimentando nuestra razón, como que tome nuestra voluntad y nos encauce por ese camino que Él mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Mm? así es, Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos realmente vivir y tener la sabiduría de Dios para poder enfrentar los muchas dificultades, problemas, inconvenientes que a diario tenemos y que a veces como que nos ganan. ¿Por qué? Porque nuestra sabiduría cargada en nuestro orgullo no nos deja ver las soluciones adecuadas. así es, Rosalba. Y ya para terminar, simplemente
decir, ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta que, que estamos siendo sabios? No solamente por lo que se refiere al conocimiento, como ya hemos dicho, sino me voy a dar cuenta que quizás estoy dando unos pasitos en el camino de la sabiduría cuando empiezo a gustar de lo que es bueno, cuando empiezo a gustar de las cosas de Dios. Y aquí no me refiero a un gusto sensible, porque créeme, si son las 9 de la noche, has tenido un día ajetrado y estás yendo a la última misa del día, créeme que te vas a quedar dormido seguramente en la homilía del Padre. Pero no se trata de un gusto sensible, ¿ok? Se trata de, aunque no tenga ese gusto sensible, yo me apego, me inclino ante lo que es bueno, ¿ok? El mayor bien, el mismo Dios. Eso es gustar del bien, aunque no sea de forma sensible, ¿bien? Eso puede ser un indicador de que vamos dando pasitos en el camino de la sabiduría. Y eso es todo lo que voy a decirles. Nada más. Muchas Nada más. gracias, Jordi. Muchas gracias a los que nos han acompañado en este programa y que Dios nos conceda ese don de la sabiduría para realmente amarlo, bendecirlo y caminar según su voluntad. Muchas gracias. Hasta luego.